Vacaciones quizás. Hola. Esa es una última, muy bien. Porque como sois países acercaros aquí delante, se van a tener que agachar, ¿eh? Porque esto sí. Aquí. Miradme aquí todos. Genial. Estupendo. Venga, esta es la buena que ya habéis ensayado antes. Muy bien. Osondo. Arratsaldeon guztioi, agur ero bat Vital Kutxa Fundazioko ordezkari entzat, Bilbao Forma Arteko arduradun eta artistentzat nola ez, hirugarren sektoreko erakundetako kideentzat eta migratzaileen kolektiboetako kideentzat ere bain. Hoy presentamos una iniciativa que reúne algunas de las claves a las que debe dar respuesta la sociedad vasca del presente y también la sociedad del futuro. Y el reto común se puede resumir en una palabra, la palabra inclusión. Cuando supimos en nuestro departamento de la organización en noviembre en la sede de Juntas Generales de Vizcaya de la exposición Harrera Acogida, inmediatamente nos dimos cuenta que esta muestra aunaba mucho de nuestros esfuerzos y de nuestras líneas de trabajo por una sociedad inclusiva. Y enseguida nos pareció que debíamos ayudar a que las obras de esta exposición artística fueran conocidas también en otras ciudades de Euskadi. Hoy esta muestra llega a la capital vasca, gracias también a la colaboración, como no, de Vital Kutxa Fundazioa. Harrera Acogida es una exposición impactante, fruto de la reflexión de artistas con discapacidad psíquica o intelectual. Este taller sin barreras, Bilbao Forma Arte, es uno de los proyectos singulares apoyados por el Servicio Vasco de Empleo Lanbide. Son ya un centenar de iniciativas singulares como esta, respaldadas desde el año 2016 por Lanbide, con el objetivo de propiciar la inserción sociolaboral de colectivos vulnerables. Este taller artístico tomó el ejemplo de programas parecidos puestos en marcha en Alemania o en Estados Unidos. A través de la creatividad trata de llevar hacia el empleo a personas con discapacidad intelectual o psíquica. Este taller sin barreras descubre capacidades que no somos capaces de descubrir con nuestras miradas. Creo que estas posibilidades han llegado a sorprender hasta los propios familiares de las artistas y de los artistas. Y al mismo tiempo, este taller sin barreras ha propiciado que sus artistas fijen sus miradas sobre la acogida hacia otro colectivo vulnerable, el de personas migrantes y el de personas refugiadas. Itxuraz, inozoa, baina ikuspegi kritiko zorrotzarekin ezintasunen bat duten 21 artistek gogoeta egiten dute, Europak gure mugetara heltzen diren pertsonei ematen dien harrerari buruz, bizi proiektu berri bat abian jartzeko. Iruditzen zaigu hau bezalako ekimen itxuraz xumeak oso ondo islatzen dutela alderdiek, erakundeek eta kolektiboek berriki sinatutako migraziorako euskal itun sozialaren espiritua. Bizikidetzaren aldeko konpromiso komuna da. Jaso nahi genukeena eskaintzea da. Tal y como se recoge también en alguna de estas obras, nuestro pueblo fue acogido en otros lugares del planeta. Fuimos recibidos solidariamente en otros países tras salir de Euskadi por una cruel guerra. También durante décadas buscamos, lejos de nuestras tierras, por motivos económicos, nuevos proyectos de vida. Creo que vuestras obras explican mejor que cualquier discurso ese concepto clave de ofrecer lo que desearíamos recibir. Vuestras obras nos ayudan a romper barreras y, sobre todo, a superar barreras mentales surgidas desde falsos estereotipos. Amaitzen joateko, zorionak eman nahi dizkiet Bilbao Forma Arterekin bat egiten duzuen desgaituei. Oso barrura eta bihotzeraino iritsi zaigu zuen ekimena benetan. Zuen gaitasunek hunkitu gaituzte. Beti hor zeuden eta ez genekien ikusten. Harritu egin gaitu beste kolektibo zaugarri batzuekiko duzuen empatia. Horregaitik, guztiagaitik, merezi duzue gure aitortza eta babesa.
Zorionak eta eskerrak eman nahi dizkizuet bihotz-bihotzez. Os voy a pedir un fuerte aplauso para todos estas y estos artistas de tan fructíferas capacidades. Eskerrik asko, mila esker zuen lan indartzu honegaitik eta ariketa inklusibo hau egiteagaitik. Eta guri erakustagaitik zen nolako gaitasuna dituzuten eta zen nolako sensibilidadea kasuten horrelako obrak eskaintzerakoan. Mila esker. Hemen esaten dugun bezala, eskerrik asko da ongi etorri gure etxera, ongi etorri zeuen etxera. Bueno, en Fundación Vital, cuando se nos presentó este proyecto, teníamos claro, ¿no?, por qué teníamos que apoyar y por qué teníamos que dar cabida en nuestro centro de exposiciones a esta exposición, ¿no? Principalmente por dos puntos, ¿no? El primero de ellos, estamos hablando, y así lo ha trasladado también la viceconsejera, pues, de una obra preparada y realizada, ya veo que alguna compi se está emocionando también, por 22 artistas que tienen discapacidad psíquica y o intelectual, pero que son 22 artistas. Como yo suelo decir en la Fundación Vital, cada uno somos de nuestro Aitacho y de nuestra Macho. Pues aquí también tenemos lo mismo, 22 artistas que utilizan diferentes herramientas, diferentes criterios para trasladar su visión del arte. Entonces, en este sentido, entendíamos que como primer punto teníamos que apoyar, ¿no?, esta iniciativa. Como segundo punto, la segunda causa que se está reflejando en las 21 obras que tenemos realizadas aquí por los 22 artistas, ¿no? Harrera acogida. También lo ha trasladado ahora la viceconsejera, ¿no? Se trata de una temática que desgraciadamente está a la orden del día y que realmente todas estas y todos estos artistas lo que han intentado es reflejar cómo perciben esa situación actual de migración y de acogida de aquellas personas que provienen, pues, o que huyen de sus lugares de nacimiento por situaciones de hambruna, por situaciones de violencia, etcétera, etcétera, ¿no? También la ha trasladado la viceconsejera, ¿no? Yo creo que muchos y muchas de los que estamos aquí tenemos personas cercanas que en su día tuvieron que emigrar y que fueron muy bien atendidos. Yo, pues, en mi caso, mi aitite tuvo que emigrar y así me ha trasladado, ¿no?, el buen recibimiento y acogimiento que tuvo en este caso fuera de nuestro territorio, ¿no? O sea, que en este sentido, por estos dos puntos, pues así lo hemos visto y así consideramos que debemos de apoyar. No me voy a enrollar mucho más. Aquí tenemos a los verdaderos artistas y con letras mayúsculas. Sí que quería tomar una palabra, ¿no?, de una de las obras que hay aquí. Una obra que creo que es de Sergio Fernández, no sé si está por aquí. Sergio. Ah, por ahí. Barca tú. Mira, no me han presentado, pero ahora nos vamos a presentar. La verdad es que es una obra maravillosa, una recreación de Guernica, ¿no?, antes y post pues en este caso, de aquel ataque que se recibió, y con un árbol verde, es el único colorido que tiene, que habla de esperanza, ¿no?, es lo que quieres decir, ¿no? Pues bueno, en esta vida siempre hay esperanza para todo, esperanza para la temática que tratamos aquí, esperanza para el coronavirus que está ahora de moda por nuestra ciudad, y esperanza para todos y para todas. Eskerrik asko, da lehen esan dudan bezala, ongi etorri zeuen etxera. Ongi etorri eta eskerrik asko etortzeagatik. Una vez más os agradecemos que nos hayáis acompañado y bueno, pues ante todo, pues expresar cómo esta exposición nos ha dado lugar, nos ha dado pie a poder sacar nuestras obras de Vizcaya, que para nosotras es muy importante, ya que uno de nuestros objetivos es dar visibilidad al colectivo y sus altas capacidades creativas. Así que no tenemos palabras para agradecer, lo mismo al Departamento de Empleo y de Políticas Sociales que a Fundación Vital,
que hayamos podido traer aquí a Harrera, Acogida, una muestra que habla de las personas migrantes, de personas exiliadas, de refugiadas. Y bueno, un agradecimiento total, porque para nosotros es muy emotivo este momento. Bueno, nuestros artistas han trabajado duro durante 10 meses, son 21 artistas que han trabajado en 22 obras y a la vista está la variación que hay de proyectos que se pueden mostrar al público. 21 obras que muestran al Dr. Jekyll y Mr. Hyde que el ser humano lleva dentro, donde somos capaces de dar todo el amor, pero también de mostrar todo nuestro odio. Esperamos que estas 21 muestras sirvan de reflexión al público para que nos paremos todos a pensar de cómo hacemos bien las cosas y lo mal que también sabemos hacerlas. Pero también queremos que disfruten de su belleza creativa. Una creatividad que todos nuestros artistas y nuestras artistas trabajan a diario en Formarte, que es un estudio, es un centro formativo para personas con discapacidad psíquica o intelectual a través de la creatividad. Personas que quieren y aspiran a trabajar en este campo. Nosotras esperamos conseguirlo, porque ellos lo manifiestan y nosotras estamos trabajando en ese sentido, en el sentido de dar a conocer las capacidades creativas que tienen, lo que son como diseñadores, como artistas, y valen mucho. Nosotras estamos intentando llevar todo nuestro soporte también, aparte de lo que es la obra, a soporte textil, a complemento de moda y demás, y de ahí conseguir una venta y una salida laboral para el colectivo. Afortunadamente, cada vez recibimos más apoyo institucional, y os lo agradecemos porque la verdad es que cada vez nos estáis viendo más. Somos un proyecto muy novedoso, muy diferente, nos ha costado salir adelante y nos está costando muchísimo porque no estamos asentadas, pero entendemos que cuando venimos con un proyecto tan novedoso en todo el Estado español, el instaurarlo aquí es muy difícil que nos vean, pero bueno, afortunadamente cada vez recibimos más apoyo institucional. Y gracias al apoyo que este 7º curso que estamos impartiendo hemos recibido por parte de Lanbide, tenemos 10 alumnos becados al 100% a las mañanas. No sabemos cómo seguiremos asentando todo. Es decir, nosotras de esos 10 alumnos sí que habrá algunos que conseguiremos que entren en el mercado laboral, que empiecen a trabajar. Pero al resto no tenemos alma para mandarles a la calle. Os seguimos pidiendo apoyo y ayuda. Apoyo para que sigamos avanzando, para que siga creciendo nuestro proyecto. Tenemos otra dificultad tremenda con el local porque tenemos muchos proyectos abiertos, ¿no? Y literalmente las paredes nos oprimen porque no podemos seguir poniendo una maquinaria para hacer otro desarrollo de línea y demás. Pero bueno, seguro que encontramos solución. También comentaros que el Ayuntamiento de Bilbao nos ha cedido un local el doble del doble de metros lo que ocupamos ahora, pero lamentablemente la mala noticia ha sido que hasta septiembre de 2021 por lo menos no podremos ocuparlo, por lo que seguimos pues llamando a todas las puertas y quizás pues aparezca por ahí siempre pues un mecenas o alguien aparecerá. Seguro que algo aparece por ahí, sí. Bueno, por último comentaros que para que nos conozcáis un poquito más, los que no nos conocéis tanto, que nosotras pues pertenecemos a varias redes de asociaciones culturales porque nos movemos, somos un proyecto social, pero nos movemos en el ámbito del arte y de la cultura, ¿no? Todas nuestras actividades y todo nuestro trabajo va en ese sentido. Y entonces una de las asociaciones, por ejemplo, que está presente en las 3 provincias es Carrascan, de la cual este año me toca además formar parte de la Junta Directiva, es otro añadido más que lo vas a hacer así. Y formamos también parte de la Asociación Europea de European Outsider Art Association. Esta asociación reúne a varios agentes que trabajan con el Art Outsider, el arte sin barreras, a nivel europeo e incluso llegan hasta Líbano, Brasil y Estados Unidos, en Nueva York. Con esta asociación este año vamos a tener 2 actuaciones importantes para nosotras. La primera es que vamos a ir en mayo al congreso que organizan anualmente y este año es en Zúrich. Iremos a Zúrich a conocernos las caras y a conocernos directamente, ¿no? Y también acudiremos en octubre a París a la Feria de Art Brut porque ahí vamos a ir con obra de nuestros artistas y esperamos venderla. Y la tercera actuación, que ya será a medio plazo, es traer el congreso a casa. El congreso tiene que venir a nuestra casa. Nada de que se quede en el norte de Europa, ni eso. Y entonces ya hemos empezado a hablar con los organizadores del congreso, con quien dirigen la asociación, y en principio para 2024 vamos a presentar candidatura porque 2021, 22 y 23 tienen ya cerrados los congresos. Pero para el 2024 esperemos que el congreso esté en Bilbao, porque tienen que venir aquí, hombre.
Y bueno, pues nada, no deciros nada más, deciros lo orgullosas que estamos de todos nuestros artistas y nuestras artistas y que son una maravilla, son una auténtica joya. Invitaros a todos a que nos visitéis, que siempre os invitamos, porque nuestro espacio pues es muy mágico, es muy mágico y muy mágico también, ¿eh? y que lo vais a poder disfrutar. Y bueno, y agradeceros totalmente vuestro apoyo, agradeceros esta oportunidad, bioch, bioches. A los que no han podido venir y a los que vendrán. Pues retomando las palabras de los que han intervenido, el representante de Vital Caja, la viceconsejera Yana Argoiti, pues nada más que gracias por acogernos aquí a todos y eso, que vengan las cosas poco a poco bien para todos y que la acogida no sea solamente para el arte también, sino una acogida de corazón al proyecto de Formarte, que es fabuloso, y a todo el mundo en general. Muchas gracias a todos. Una exposición más y quiero decir que muchas gracias a todos por venir y que disfrutéis de este día y espero que mucha gente lo visite, que es que me merece la pena, por supuesto. Y no sé qué contar más. ¿Habías pensado alguna vez que tú ibas a exponer una obra de arte? Bueno, sí, ya expuse el año pasado la del árbol de Guernica. También, la de Frida también, puse 2. O sea, que tienes alma de artista. Sí. Y de aquí, entonces, ¿cuál es tu siguiente objetivo? A ver. Pues mi siguiente objetivo, pues, no sé, pues, abrir mundo. Muy bien. Pues, y contigo todos tus compañeros, Sí, me imagino. abrir mundo y descubrir cosas nuevas, que la vida es un mundo de descubrimientos. Muy bien. Pues muchas gracias. A ti. Buenas tardes, soy Claudia Aguinaga Gumucio. Estoy en Formarte, soy artista y he hecho unas cortinas. Estas cortinas las he dibujado con rotus de tela y pintado encima. Hay casitas y personas refugiadas. Hoy no puedo ir. Muchas gracias por venir. Un saludo. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias a ti también, que me ha emocionado de que vengas. Y gracias también a Formarte, porque para mí mi lugar favorito es Formarte, porque me enamoro de Ana y de Chris. Yo sin ellas no he podido conseguir esto, porque para mí mi mundo laboral es conseguir trabajar con Ana y con Chris, porque estoy enamorada de ellas y porque me enamoro mucho más de Bellas Artes y los estudios de Chris. De verdad, estoy muy enamorada. Gracias.